ese introito es estrecho o es amplio. Por supuesto que ahí la inspección primero me tendría que definir si hay o no esa fina lámina que es el himen. ¿Sí? Está el interrogatorio de la paciente si ya ha tenido relaciones sexuales y la corroboración por el examen físico. Si la paciente me dice que ha tenido, pero yo veo un himen íntegro, significa que no se puede realizar el tracto vaginal. Si bien existen algunos himenes que son himenes complacientes, ¿sí? El tema del himen no es tan fácil como algunos creen. La forma más frecuente del himen es el himen anular, ¿sí? Pero existen otros tipos de himenes que presentan anfractuosidades y estos pueden simular como pequeños descargos. Entonces, ¿cómo yo sé realmente que es solamente una escotadura que es congénita o que es un desgarro? Para que sea un desgarro o coito, esto debe llegar a la pared vaginal. O sea, yo tengo que ver la impronta a nivel de la pared vaginal. Eso es un verdadero desgarro. Y eso me define la diferencia entre una escotadura congénita y un desgarro ya por coito. Como les digo, a veces no es tan fácil como se cree. ¿Sí? Hay que saber valorar muy bien el himen. Más frecuente el anular, no hay tanto problema. Pero cuando es anfractuoso, realmente puede haber cierto tipo de problemas si uno no es avisado y no ha tenido una formación previa. Y acuérdense que no se puede realizar un tacto vaginal a una paciente que no tiene relaciones sexuales a no ser que esté en peligro su vida y yo tenga que evaluar eso. Si no, no. Puede ser demanda judicial. Muy bien. Entonces, lo primero que yo evalúo, pero yo hice la inspección. Yo ya sé si la paciente tiene un himen íntegro o no. Entonces, si no tiene íntegro, ahí voy a proceder al tracto vaginal. Muy bien. ¿Qué más evalúo? Y evalúo el introito. Voy a evaluar las paredes vaginales. ¿Qué voy a evaluar de las paredes vaginales? Y voy a evaluar la elasticidad y la superficie. La superficie, acuérdense ustedes que tienen pequeñas depresiones o pequeñas estructuras que son las columnas. Entonces, generalmente son rugosas en la paciente ginecológica. Estas columnas se pierden en el embarazo y generalmente la superficie vaginal durante una paciente gestante pasa a ser lisa. Superficie vaginal lisa. En cambio va a ser rugosa en la paciente ginecológica. ¿Qué otra cosa que evalúa el tacto? Evalúa la temperatura de cavidad. Ahora, un dato importante, la temperatura de cavidad debe correlacionarse con la temperatura corporal central. ¿Qué significa eso? Que para que la paciente tenga una temperatura de cavidad aumentada a nivel vaginal, tiene que tener fiebre. Porque si no es un dato subjetivo. A mí me parece que tiene una temperatura de cavidad aumentada. Y es muy importante determinar esto semiológicamente porque la temperatura de cavidad aumentada se relaciona con procesos infecciosos. Entonces la paciente debe tener una correlación entre la temperatura hallada a nivel vaginal y su temperatura corporal central. Muy bien, entonces, vagina, evalúe superficie, elasticidad. La elasticidad puede estar comprometida en un caso de un cáncer invasor primario o secundario de vagina. Y posteriormente evalúo ya el cuello. ¿Qué es lo primero que vuelvo a evaluar del cuello? La posición. Si está en relación al eje vaginal en el centro, es un cuello central. Si está hacia arriba, es anterior. Si está hacia abajo, es un cuello posterior. Estoy definiendo nuevamente posición. La posición se determina tanto en la especuloscopía como también así en el tacto. ¿Qué más debo valorar? La consistencia del cuello. En la especuloscopía yo valoraba la coloración. Ahora voy a evaluar la consistencia. Firme elástico en una paciente ginecológica y reblandecido en una paciente gestante. Semejante al cartílago nasal en la paciente ginecológica y semejante a los labios en una paciente embarazada. O sea, el cuello de una paciente embarazada es un cuello blando.
Y eso tiene que ver con una inhibición acuosa estrógeno dependiente, o sea, depende del estrógeno, no de la progesterona. Ese es un dato muy importante. Muy bien, ya evalué la consistencia, tengo que evaluar el orificio cervical externo, ¿sí? Que habitualmente en la paciente ginecológica va a estar cerrado. Acuérdense que es un mecanismo de defensa. El cierre del cuello es un mecanismo de defensa que digrega totalmente una cavidad estéril como es la cavidad uterina y una cavidad contaminada como es la cavidad vaginal. Los gérmenes que son saprófitos en vagina pueden ser altamente patógenos a nivel de cuerpo uterino. Muy bien. En la paciente embarazada, como está el tema del trabajo de parto y ocurren los fenómenos de borramiento y de dilatación, puede encontrarse un cuello abierto. ¿Sí? Ahí tenemos reblandecimiento, borramiento, dilatación. El cuello se abre. Cuando yo defino dilatación es elongación de las fibras musculares. Las fibras musculares de ese cuello se han elongado. En cambio, cuando defino borramiento es un acortamiento que ha sufrido esa fibra muscular. Muy bien. Entonces, si el cuello está abierto, tengo que empezar a definir ya dilatación y borramiento. Eso ya es algo muy práctico. Ustedes saben que el trabajo de parto, la fase activa, se inicia cuando hay mayor o igual a 2 centímetros. O sea, perdón, mayor de 2 centímetros de dilatación. A partir de ahí estamos hablando de un cuello dilatado y que va a terminar el periodo expulsivo a través de un cuello de 10 centímetros. Esa es dilatación completa. A partir de ahí la paciente estaría dispuesta ya a tener un parto normal con expulsión fetal. Muy bien. El borramiento, ¿cómo se va? Es por porcentaje. Un cuello que no está borrado, que nos impresiona íntegro. Acuérdense que por anatomía el cuello, ¿cuánto mide? 4 centímetros. Cuando el cuello está íntegro, estamos entre un cuello entre 50 y 60% de borramiento. Es un cuello íntegro. A medida que vaya acortándose, vamos a tener 70, 80, 90. Y cuando ya el cuello está totalmente abierto, tenemos 100% de borramiento. Prácticamente el cuello ha desaparecido por el fenómeno contractil del cuerpo. Entonces, cuando yo tengo una paciente embarazada, si el cuello está abierto, estoy obligado a evaluar borramiento y estoy obligado a evaluar dilatación. En la paciente ginecológica hablábamos de que el orificio cervical externo va a estar siempre cerrado. ¿Qué tengo que evaluar en la paciente ginecológica aparte del orificio cervical externo? Tengo que evaluar si hay dolor a la lateralización del cuello uterino. Esa es una maniobra que se denomina Frenkel. Cuando despierta dolor se llama Frenkel positivo y es casi patognomónico de una enfermedad pélvica inflamatoria. Si bien pueden darse en otro tipo de patologías, el Frenkel positivo prácticamente nos está diciendo que la paciente está teniendo portación de una enfermedad pélvica inflamatoria. Dolor a la lateralización del cuerpo. Frenkel positivo, y si no hay dolor es Frenkel negativo. Muy bien. Ahí pasamos a la palpación bimanual, mano hábil en vagina, continúa en vagina, pero con la mano inhábil a nivel de la región del hipogastrio. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar la forma y el tamaño que tiene el útero. Si el tamaño no está disminuido, si no está aumentado, si está normal. Y en cuanto a la forma, si es que la forma no está alterada por algún tipo de tumoración. Esa es la primera valoración que voy a hacer en cuanto a la palpación bimanual. Semiológicamente hablando, a nivel de la vagina, que es el cuello, existe un fondo de saco anterior, dos laterales y uno posterior que tiene límites, como límites laterales a los ligamentos útero-sacros, que es una cavidad virtual que es el fondo de saco de Douglas. ¿Sí? El fondo de saco anterior no se evalúa por la presencia de la vejiga. Entonces, nos queda para evaluar los fondos de saco laterales y el fondo de saco de Douglas. ¿Qué voy a evaluar en los fondos de saco laterales? Los anexos, trompas y ovarios. Acuérdense que para que cualquier tumoración en trompa o en ovario
sea objetivable por el examen físico, necesita tener un diámetro como mínimo de 5 centímetros. Todo lo que sea menor de 5 centímetros no va a ser objetivable por el examen físico. Entonces, en los fondos de sacos laterales voy a evaluar los anexos. Los anexos habitualmente no se palpan, exceptuando que la paciente sea realmente muy flaca. ¿Qué otra cosa evalúan los fondos de saco que ya vimos anteriormente? Punto ureteral inferior. Era la zona donde el uréter desembocaba en el trígono. Entonces, un punto doloroso urinario. También evalúa a través del tracto vaginal a nivel de los fondos de sacos laterales. Me queda el posterior. Recuérdense que el Douglas es un espacio virtual no real. Que cuando se vuelve real significa que está ocupado y eso lo vuelve siempre patológico. Toda vez que el Douglas esté ocupado, siempre va a ser patológico. ¿Sí? Ahí se vuelve una cavidad real. ¿Sí? ¿Y cómo se va a traducir en que el Douglas está ocupado y doloroso? En que el Douglas generalmente es convexo hacia adentro. Cuando está ocupado se vuelve convexo hacia afuera. Y generalmente presenta un signo que es el grito del Douglas. O sea, duele a la palpación y a la conversión. Cuando el Douglas está bombado y está doloroso, podemos hacer un procedimiento que se denomina culdocentesis o punción del fondo de saco de Douglas. Solamente cuando cumple estos requisitos. Porque si el Douglas no está bombado y doloroso y no está ocupado, la mayoría de las veces va a tener contenido intestinal. Y cuando yo entre con la jeringa para tratar de aspirar, puede haber lesiones pequeñas del intestino. Para que se pueda hacer la culdocentesis o la punción del Douglas, es condición sine qua non que ese Douglas esté ocupado, que esté abombado y que esté doloroso, que haya lo que se denomina el grito del Douglas. Muy bien, esa forma parte de toda la semiología ginecológica. ¿Sí? Muy bien. Después, el tacto rectal. Acuérdense que el tacto rectal casi no hacemos en ginecología. Hacemos solamente en pacientes portadoras de cáncer de cuello uterino para permitir una evaluación más precisa de los parametrios, estructuras adyacentes al útero. ¿Y por qué es tan importante la buena valoración de los parametrios? Porque a partir de que los parametrios están infiltrados en un cáncer de cuello uterino, está contraindicada el acto operatorio. A partir de ahí debe ir a otro tipo de tratamiento como es radio más quimioterapia. Entonces es muy importante en las pacientes con cáncer de cuello uterino hacer una buena y correcta evaluación de los parametrios, y esa buena y correcta evaluación se hace a través del tacto rectal, no a través del tacto vaginal. Y ahí terminamos lo que sería la semiología de todo el aparato genital. O sea, eso es lo que ustedes tienen que indagar. El esqueleto que habíamos formado en la anterior clase, ahora lo llenamos un poco más con estos conocimientos. Ahora, eso es la paciente ginecóloga. ¿Qué pasa en la paciente obstétrica? En la paciente obstétrica, empezando desde el abdomen, acuérdense que se pierde la semiología. Sobre todo se pierde la percusión y la palpación, porque hay un órgano central impar, que es el útero, que como está en etapa de gestación está aumentado de tamaño y desplaza las otras estructuras. Entonces, la semiología obstétrica a partir de la semana 26 incluye lo que se llama maniobras de Leo, que son un conjunto de maniobras que nos permiten evaluar lo que se llama estática fetal. En forma grosera, para que ustedes entiendan, es simplemente el posicionamiento del feto dentro del útero en relación a la mamá. Eso es lo que se denomina estática fetal. ¿Sí? Para que ustedes comprendan un poco mejor esa estática fetal, ustedes tendrían que leer toda la parte de presentación, actitud, situación, para saber cada uno de ellos qué significa. La maniobra de Leo, ¿por qué nos permite? Primero, determinar el número de fetos. Si el feto es único o hay fetos múltiples. Nos permite determinar cuál es el polo que se ofrece al estrecho superior.
Si es la cabecita es el polo cefálico, si es la nalga es el polo pelviano. Y nos permite evaluar el latido cardíaco fetal ubicando el dorso de ese feto, la espalda, que puede ser derecho o puede ser izquierdo. O sea, no solamente nos permite la ubicación y la posición de ese feto, sino también determinar con ciertas estructuras la probabilidad de un parto vaginal. Porque si una paciente con una presentación podálica de nalga significa que el parto va a ser por cesárea, no un parto normal. Aparte de las maniobras de Lepel, ¿qué otras divergencias tenemos de nuestra semiología obstétrica con la ginecológica? Que tenemos que evaluar lo que se llama dinámica uterina. La dinámica uterina son el número de contracciones que tiene el útero. Puede haber 2 contracciones. La duración de esas contracciones, que duran 10 segundos, y el tiempo estimativo de observación siempre es de 10 minutos. Cuando yo evalúo las contracciones uterinas, tengo que evaluar cuántas contracciones tuvo en 10 minutos y cuánto fue el tiempo promedio que duró esas contracciones. ¿Por qué es tan importante esto? Porque para que yo defina que una paciente está en trabajo de parto, aparte de las modificaciones cervicales, el cuello abierto, etcétera, etcétera, tiene que tener dinámica uterina. Y la dinámica uterina para un trabajo de parto que se está iniciando es como mínimo 3 contracciones que duren 45 segundos en 10 minutos. Esa es la fase de dilatación. Cuando ya la paciente ha completado, y estamos en lo que se llama periodo expulsivo, el número de contracciones debe ir hasta 5 y debe durar entre 45 a 60 segundos. Una contracción no debe durar más allá de los 1 minuto. ¿Por qué? Porque durante la contracción hay disminución del flujo sanguíneo hacia el feto. Por lo tanto, hay cierto nivel de hipoxia. ¿Sí? Si la contracción es muy prolongada, posiblemente va a haber un corte en cuanto a los suministros de oxígeno del feto y va a condicionar lo que llamamos un sufrimiento fetal agudo. Entonces, es tan importante la fase de contracción como la fase de recuperación en cuanto al tenor uterino para que haya una buena recuperación también del flujo sanguíneo a nivel fetal. ¿Sí? Si solamente tuviéramos contracción sin dilatación, todos los fetos harían una alteración transitoria por lo menos de la frecuencia cardíaca basal, condicionando un sufrimiento fetal por falta de oxígeno. Muy bien. Entonces, evaluamos la dinámica, evaluamos el movimiento fetal. El movimiento fetal puede ser positivo o negativo. Cuando es positivo, puede ser referido por la madre, la paciente te dice que su bebé se mueve, o puede ser positivo por el observador, cuando uno ha visto el movimiento fetal o ha percibido ese movimiento fetal. ¿Qué otro estamento evaluamos? La altura uterina. Acuérdense que trajimos la cinta métrica y la altura uterina evaluamos con una cinta métrica que va desde la sínfisis púbica hasta el fondo uterino. El promedio de altura uterina en un embarazo de término suele ser de 31 a 32 centímetros. La altura uterina semiológicamente también me sirve para un peso fetal estimativo, no de certeza. Se cree que la altura uterina en relación al peso fetal tiene un índice o un promedio de más o menos 2. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una altura uterina de 30 centímetros, me está indicando un peso fetal de 3.000 gramos. Más o menos 2. Puede pesar desde 2.800 hasta 3.200. O sea, el peso estimativo fetal también podemos obtener a partir de la medición de la altura uterina, que es poner una cinta métrica a nivel del pubis y tratar de valorar el fondo uterino con el borde cubital. ¿Sí? Esto es la parte que se involucra directamente en cuanto a lo que es la semiología obstétrica. Todo lo que vimos en cuanto al tacto de los fondos de sacos, acuérdense que va a estar ocupado totalmente por el útero grávido. Entonces vamos a tener una sensación de stock cuando hablamos de los fondos de sacos. O sea, la semiología ginecológica a nivel del tacto se pierde totalmente a nivel de los fondos de saco cuando hablamos de un embarazo por la sensación de stock y de ocupamiento del espacio que hace ese útero grávido.
Entonces cambia la semiología. Muy bien. Otro punto importante que nunca debemos olvidar es el examen mamario. ¿Sí? Ya saliendo del aparato genital. Entonces, para que ustedes entiendan bien, aparato genital externo, acuérdense, monte de Venus, región vulvar, perineo y región perineal. Aparato genital interno, vamos a hacer la especuloscopía, vamos a ver las paredes vaginales, vamos a ver la posición del cuello, la coloración, el orificio cervical externo y si oscuro o no secreciona su través. Después pasamos, retiramos el espéculo, pasamos al tracto vaginal, evaluamos introito normal, introito estrecho, introito amplio, paredes vaginales, son lisas o rugosas, temperatura de cavidad, elasticidad de las paredes vaginales y otra vez evaluamos el cuello del útero. Posición, consistencia, orificio cervical externo si está abierto o cerrado, maniobra de Frenkel y palpación bimanual. ¿Qué evaluamos con la palpación bimanual? Tamaño y forma de útero, trompas y ovarios, o sea, nexos, y la ocupación o no del fondo de saco de útero. Esa es la semiología, ginecología que vamos a aplicar a nuestra historia clínica. Facilísimo, ¿sí? Muy bien. Mamas. ¿Qué yo tengo que evaluar en las mamas? Primero la simetría, si son simétricas o no. ¿Sí? A la inspección, ¿qué es lo que yo tengo que valorar en un examen mamario? Inspección. Vamos a los pasos semiológicos. Por supuesto, en las mamas no vamos a utilizar ni la percusión ni la puntuación, ¿verdad? Creería, ¿verdad? Que nunca siempre hay pensadores libres en la naturaleza.